Hola, buenas noches, bienvenido nuevamente acá con ustedes Magdalena Dittborn, reemplazando a Magdalena Mervilá, que está pronta a volver su viaje, y hoy día con una invitada especial, Irene Padilla, periodista dedicada al periodismo regional y hoy gran escritora de este libro muy entretenido, muy interesante y muy revelador, Cartas al mar, la historia de Isabel Riquelme, madre de Bernardo Higgins. Irene, qué rico tenerte con nosotros, qué rico vernos. Bienvenida. Gracias por esta invitación a la Radio Agricultura, que es una gran radio que escucho bastante seguido, así que me encanta el programa también de la Maida, mandarle un saludito. Y bueno, feliz de que me haya dado la oportunidad. Nosotros nos conocemos hace un tiempo ya. De hecho, Cartas al Mar partió un poco contigo en la investigación. Y nada, feliz, han sido ya 6 meses ya bastante intensos de promoción del libro que salió en mayo, gracias a Editorial Planeta, y que ha abierto las puertas de la historia de esta mujer increíble a muchas personas que ni siquiera sabían incluso de su existencia. Algunos de oídas, otros sabían un poquito y otros realmente se han interesado por conocer más de ella gracias al libro, entonces eso me tiene como súper entusiasmada y feliz. Sí, bueno, y eso es muy interesante lo que dice. El capítulo anterior, que también estuvimos hablando de otra gran mujer de la historia de Chile, de Mitty Marman, y hoy día vamos a hablar un poco más en profundidad de Isabel Riquelme, conocerla como madre, como una política tras las cartas otras, el biombo, podríamos decir. Es bien interesante porque en el fondo estamos tratando de rescatar todo este papel importante que han tenido las mujeres. En el programa pasado hablamos del siglo XX, del 1900, y ahora nos vamos a ir incluso más atrás. Podríamos decir que Isabel es como una madre fundadora, una mujer fundadora del periodo republicano. Entonces, exacto. ¿Por qué no nos cuentas primero un poco de los papás de Isabel Riquelme? ¿Quién fue ella? ¿Cómo fue su crianza de niño? A ver si nos cuentas un poco. Ella es una representante, yo le llamo un poco una bisagra entre lo que fue la colonia y la república, ¿no? Ella nace durante el siglo XVIII y muere ya con Chile formado como república misma. Entonces eso es muy interesante porque ella vive los dos periodos completos, desde la conquista, o sea, desde el poder español hacia el poder de los propios chilenos. Ella nace en Chillán, cuando Chillán era una parte ya de lo que se llamaba ya la frontera del Biobío, ¿cierto? Sí. Cuando en el tiempo del siglo XVIII, que estamos hablando, el tema de la guerra contra los indígenas estaba un poco más amainado, sí. En el sentido de que ya había una especie de, no sé si llamarlo mestizaje, pero ya había como un encuentro ya entre ambas culturas. Había no solamente comercio, ¿cierto, Magdalena? Sino que también había un tema cultural. Yo creo que también había relaciones entre las personas importantes. Entonces, en el mundo de Isabel no habían como discriminaciones tan importantes respecto al mundo indígena. Ahí yo creo que en el sur se dio un sincretismo, se podría decir, bastante importante. El sur obviamente era zona de guerra, ¿no? Entonces, generalmente la corona española mantenía soldados ahí, para mantener la tranquilidad, digamos, porque siempre había azonadas. Estamos hablando de una época, ya no estamos hablando como de los mapuches tanto de la zona de los valles, sino que los ataques eran generalmente por zonas cordilleranas. Y en ese sentido, ahí aparece después el padre de Bernardo Higgins, que es Ambrosio. Ella es hija de personas que, digamos, son descendientes de conquistadores. Perfecto. ¿Ya? Pero no son aristócratas de la época. Habían aristócratas en la época, había gente que más que nada compraba los títulos nobiliarios, sí. ¿Ya? Con dinero, pero ella no era una familia, digamos, adinerada, sino que tenían un gran fondo los Riquelme en la zona de Palpal, que estaba dividido en muchos hermanos de Simón Riquelme, que era su padre, y una de esa parte del fondo era lo que pertenecía a ellos, vivían obviamente de la siembra, obviamente en la zona mucho trigo, mucho grano y también ganado, y esa era su vida. ¿Y cuál era la importancia que tenía él? Era que Simón era parte, digamos, era una especie de concejal, claro. De la época. Pertenecía, ¿no?, al cabildo. Al cabildo de la época, que era muy importante. ¿Y por qué es tan importante el cabildo en zonas como esta?
Primero que todo porque es la representación del Estado monárquico en zonas que son tremendamente beligerantes. Y si bien tú, Irene, dices que estaba un poco amainado esta frontera, la verdad es que la frontera tenía varias características especiales en el sur. Por un lado, era una frontera comercial, Sí. era una frontera permeable, siempre se dice, o sea, no es de aquí para allá solo indígenas y de aquí para acá No. solo españoles. Eso no, son fronteras donde se da este tránsito de un lado hacia el otro, donde el Biobío también marca una, podríamos decir, una corriente fluvial comercial importante. El Biobío se usa no solo para trasladarse, para moverse como una especie de autopista, Sí. sino también para hacer comercio, pero también era una frontera que de repente explotaba en tensión. Exacto. Y tú como periodista que te has dedicado al tema regional y que sabes la importancia de las regiones, a mí me causa mucha curiosidad y me llama mucho la impresión cuando uno lee un libro que trata hace 2 siglos atrás y todavía uno percibe esa importancia de la región y la necesidad de la región de ser reconocida. Exacto. Como algo muy importante, sobre todo el sur, en la formación del Chile republicano, pero además que hoy día volvemos a poner la vista en temas, o podríamos decir, en zonas que siguen estando en tensión y curiosamente vuelven a ser las mismas. Exacto. ¿Qué te pasa a ti como periodista dedicada al tema regional, pero además una escritora que sabe mirar desde el pasado, que hay cosas que todavía no superamos ni sabemos? Ahí te das cuenta de que la historia se repite, ¿no? Sí. Y que en el fondo todos estos problemas, aunque no han sido superados totalmente y que se van a seguir repitiendo mientras no sean bien analizados. Obviamente, a mí me llamó, analizando el tema de la independencia, generalmente la vista historiográfica ha estado desde el punto de vista de Santiago, ¿no? Exactamente. Como si todo se hubiera gestado en Santiago, cuando gran parte de las tropas patriotas y gran parte de los caudillos patriotas vinieron desde el sur y también de Coquimbo, del norte. Entonces como que habían pasado un poco, como que la historia arrasó con ellos un poco, ¿no? Y se sabe muy poco de ellos y gracias a la investigación pude conocer a otros caudillos bastante importantes. Y bueno, el gran líder del sur fue Bernardo Higgins, obviamente. ¿Y del norte, por ejemplo? El Guaso Hueras, po. Ya. Grande, San Felipe. Cortito un poquito de él y volvemos al sur. Bueno, Guaso Hueras es uno de los grandes, de los más importantes que hubo, por su audacia. A mí me llamaba la atención, por ejemplo, también está Pedro Arriagada del sur, que era ya un hombre mayor, pero que de todas maneras era un tremendo líder, no solamente de hablar, también en la guerra. Y también el Guaso por su valentía, a pesar de que muere muy joven. Pero lo que me llama la atención es eso, la audacia de estos hombres, que yo creo que ha sido muy poco retratada. Yo creo que la historiografía se fija mucho en el tema político, ¿no? Y sobre todo en los temas de las rencillas políticas entre carreristas y higienistas, pero no se va al punto de la valentía y el perfil humano, ¿no? Y eso es lo que traté, Freire también entre ellos. Sí. Entonces eso es lo que traté de retratar ahí. Y como tú dices, el tema de las regiones es una gran verdad, ¿ya? El tema... Las regiones, cuando yo soy de Santiago, nací en Santiago y me fui hace 10 años a una región. Entonces cuando te vas a una región te das cuenta de que es un mundo completamente distinto y siento que a medida que te vas adentrando más en el sur o en el norte, son completamente, ya estamos hablando de una cultura completamente distinta, ¿ya? Donde las tradiciones están muy arraigadas, ¿ya? Donde se conservan fiestas muy antiguas también de la época de la colonia, donde hay un concepto de... Por ejemplo, yo te quería comentar de la vestimenta. O sea, yo decía, cuando llegué a Puente Alto San Fernando, yo veía que las personas iban con su traje de guaso, sus botas, su poncho, su traje, a hacer un trámite al banco, por decirte algo. Entonces, para mí era como que ya me llamaba la atención a un joven, yo creo, de Santiago, hasta inclusive le debe causar quizás hasta un poco de risa, yo te lo digo, les pasa. Pero cuando tú ya vives ahí, hasta yo terminaba sintiéndome orgullosa de eso, ¿me entiendes? Feliz. Y qué rico que lo conserven. Entonces, la gente también de Santiago le gusta ver, por ejemplo, las regiones embanderadas enteras, porque nosotros en región nos embanderamos enteros para el 18,
que vamos a unas tremendas fiestas de fonda. O sea, en región todavía la cultura chilena, el valor de los símbolos, el valor del escudo, el valor del rodeo, el valor eso es algo súper importante también, y que el presidente tuvo que darse cuenta. ¿Por qué? Porque una senadora de mi región le dijo, el rodeo es un tema importante acá. O sea, acá la gente cuida sus animales, ama sus animales, y es el segundo deporte más importante de Chile, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que muchas tradiciones se conservan en las regiones, y para tratar de entender políticamente las regiones, tú necesariamente tienes que entender las tradiciones chilenas. Si te desligas de eso, te vas a desligar completamente de la realidad del campo, especialmente. Además que eso que tú nos cuentas de las tradiciones, primero que tienen, podríamos decir, características muy entretenidas, distintas tradiciones a lo largo de nuestro largo Chile. Eso es muy entretenido porque nos hace diferentes. Tenemos diversidad de tradiciones, pero a la vez cada una de las regiones tiene esto de conservar la identidad chilena, que hoy día en el mundo urbano prácticamente los que vivimos en Santiago, aparte de comer chicha, de tomar chicha y comer empanada para el 18, no tenemos una raigambre, una identidad más profunda que esa. La verdad es que la identidad hoy día se conserva, la identidad más que nacional, la identidad cultural y la diversidad cultural se conserva a lo largo o fuera del mundo urbano. Y eso no pasa solo en Chile, eso pasa en todas partes del mundo. Cuando uno quiere encontrarse con esas identidades, y en Chile que son tan exquisitas porque son mestizas, y esa es la gran gracia que tenemos los chilenos, uno normalmente tiene que viajar a regiones. Entonces ahí tú le has dado en el clavo en decir que no nos pueden desafectar de nuestra cultura, de nuestra identidad. No existe quizás violencia más grande, creo yo, que a uno le quiten la cultura propia. Sí. Y impuesta desde algo superior. Sí. Impuesta en el fondo, que esto uno lo ve a través de la historia. Esto pasó en el siglo XX, pasó con los totalitarismos, pasó con el régimen nazi, pasó con el régimen ruso de Stalin. Los totalitarismos lo que hacen es coordinar y suplantar la cultura. Puede existir algún tipo de cultura, algún tipo de identidad, la que los líderes, los estados o las visiones totalitarias deciden. No la espontaneidad natural, pertenencia y naturalidad que existe en cada una de las tradiciones. Y en eso es muy importante. Y Isabel nace en este Chillán viejo, repleto de tradiciones y marcado además por el mundo mestizo, el mundo indígena y el mundo en tensión. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la investigación, para saber de costumbres, que tú me hablas siempre, el libro parte con una fiesta que es muy linda, que es la fiesta del Cristo el Señor de Mayo, ¿no? O sea, el Cristo de Mayo, que es una fiesta que todavía se celebra en muy poquitas zonas del sur, pero todavía está, ¿ya? Entonces tú te das cuenta que estamos hablando de 300 años o más. Entonces, obviamente, esa es la importancia de las tradiciones, son cosas que se van formando durante tanto tiempo, que desarraigar a las personas de ello es demasiado difícil, o sea, no se lo puedes quitar. Para la investigación tuve que recurrir a eso, o sea, cuando tú ves grabaciones de los años 80, de los años 70 de la fiesta de Mayo, es transportarte, ¿ya? Porque está en YouTube, puedes ver, no sé, pues, al sur del mundo de los años 80 y tú vas a ver una fiesta de la Cruz de Mayo en el sur, no sé, cerca de la zona de Talca, etcétera, y vas a ver, y yo me imaginaba a estas personas con un traje del siglo XVIII y para mí era exactamente lo que tuvo que haber sido, o sea, es como tan arcaica la edición, ¿ya? Pero estaba tan bien conservado que yo creo que así fue. Claro. Entonces, de ahí fui como recogiendo varias cosas que todavía Chile actual me lo puede entregar. Todavía lo conserva. Y eso es sumamente interesante, porque son estas fiestas que también, y también Isabel habla un tema muy importante en las cartas, porque una novela epistolar, que es el tema, por ejemplo, de las tradiciones españolas, que se pierden, ¿ya? Cuando llega la República, corta de una.
con claro. todas estas, por ejemplo, villancicos o cantos españoles que eran demasiado típicos y que ya no los podían enunciar, digamos, ¿ya? Entonces a ella le duele mucho. Eso es lo que me gusta de este personaje, porque ella pertenece a los dos mundos, ¿no? Exactamente. Su niñez y su juventud, y, bueno, por lo menos hasta los 40 años los vive dentro de un periodo de colonia, y después viene todo un periodo revolucionario. O sea, la revolución tuvo que haber sido un golpe tan fuerte para esta mujer que yo creo que también le costó equilibrarse y como tomar los pesos de este tema. Entonces, ahí en ella las tradiciones juegan mucho. Sí. O sea, su necesidad, por ejemplo, después de volver al sur, yo creo que ella siempre quiso volver, aunque estuviera destruido, porque la guerra había arrasado con esta zona, pero de todas maneras ella siempre tenía esta necesidad de no estar en Santiago, porque Santiago no era su mundo, digamos, ¿no? Este mundo de Santiago, de rencillas, tan español, porque eso es muy español, eso del pituto, de con quién del amiguismo. El amiguismo, de ser aliado de para poder conseguir un cargo. La mirada de ella era completamente distinta, sino de una cosa mucho más fraternal, digamos, porque en el sur obviamente tú tenías que ser amigo de tu vecino porque tenían que estar todos unidos porque vivían en constante peligro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y dentro de la cultura también destaqué ese tema de que tú me llamaste, me dijiste que te llamó la atención del caballo, ¿no? Que ella aprendiera a andar a pelo en el caballo, que yo pensé, obviamente una mujer para poder huir tiene que saber huir lo más rápido posible en caso de una sonada, pues. Entonces dije, no, tiene que andar, obviamente tiene que ser una buena amazona y saber andar en un caballo sin aperos y poder defenderse y esconderse, ¿no? Arrancar, definitivamente. Y también me gustaría preguntarte sobre Ambrosio. ¿Por qué te pregunto esto? Porque Ambrosio Higgins, un año casi 40 años mayor que ella, era el hombre más importante de América, de todo América. Era el representante del rey. Y ella, siendo una joven, se enamora y queda esperando guagüita de este hombre, que en esa época era como quedar esperando guagüita del rey. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco quién era Ambrosio, el padre de Bernardo, y cómo va marcando esto también la personalidad del fundador de nuestra patria, Bernardo Higgins. Bueno, Ambrosio, irlandés total. Nace aproximadamente en 1720-21 en Irlanda. Él pertenece a lo que se le llamó, el origen de esto fueron los gansos salvajes, que fueron irlandeses que se fueron, obviamente porque sentían la opresión de la corona británica, es un problema que trae Irlanda hasta el día de hoy, ¿no? Por el tema de la fe, porque pasaban por terribles hambrunas, por estas mismas guerras que mantenían. Entonces él se dice que decide aproximadamente como a los 30 años abandonar Irlanda y se va a España. En España los irlandeses estaban siendo muy bien recibidos, no solamente por el tema de la fe católica, sino porque era gente muy emprendedora, generalmente se ponían a trabajar en el área del mercado, ¿no? Y el otro tema era el militar, eran muy buenos estrategas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, él se destacó mucho. Comienza como comerciante, sus primeros pasos en América fueron como comerciante, y después decide inmiscuirse en el tema de la militar. Y ahí, en ese periodo, como capitán de esta unidad que digamos de dragones de la frontera, es que conoce a Isabel, ¿ya? Bueno, y en el libro sale como la versión... En el libro está maravilloso, porque este libro es una ficción epistolar de cartas que escribe Irene, pero lo lindo que tiene este libro, y aparte de la maravillosa pluma, que está basada en mucha investigación histórica. Entonces es un libro que es muy fiel a las tradiciones, a este mundo de frontera, resuena mucho con lo que está pasando en el sur de Chile hoy día, con estas mujeres que no son escuchadas, con las mujeres que vienen acá, que exigen que se tomen medidas, con el apoyo además que recibe el Estado por parte de gran parte del sur, para llevar a cabo esta gran independencia. Entonces, este es un libro que, si bien es una ficción, y es una ficción de amor sobre todo, tiene varias bases históricas muy
consistentes y que nos sirven mucho también para entender no solo la formación de la patria en la que vivimos hoy día, sino cómo resuenan ciertos temas hoy día. Exacto. Bueno, Ambrosio, para seguir un poquito, fue, como te diría, como en el fondo fue un tipo muy ambicioso, muy inteligente. Él entendió que la corona lo que más necesitaba era información de Chile, por lo tanto se transformó en un tremendo geógrafo, Sí. ¿ya? Un experto también en la naturaleza, en la fauna, en la flora, en todo lo que pudiera necesitar la corona, no solamente para el control de las zonas indígenas, sino para el control de las costas, ¿ya? Estábamos en tiempos de guerras importantes, entonces la corona tenía miedo de una invasión inglesa, había relación con ingleses, con barcos ingleses constantes en Talcahuano y al sur, entonces había una necesidad de proteger la zona. Y él siempre se quiso destacar ante el rey como el hombre que más sabía acerca de la protección de, digamos, de las fronteras, ¿ya? Y para esto tenía que conocer muy bien el terreno. Porque el terreno chileno, acuérdense que Chile es uno de los últimos países que se conquista, que nadie quería venir, que es un terreno tremendamente difícil de manejar porque nosotros tenemos solo biomas naturales. Una cordillera gigante, que es un horror cruzarla en esa época, un desierto aplastante, una costa inmensa y por el otro lado los hielos eternos. Exacto. Entonces, primero que todo, poder descifrar este puzzle que era este país asombroso, y por otro lado la desprotección que significa la costa, si nosotros tenemos muchos kilómetros de costa y los piratas llegaban a cada rato. O sea, no solo desembarcaban y producían un comercio ilegal, sino que nos atacaban con cañones. Exacto. Entonces, él lo que necesita primero es recorrer la zona, mapearla, irla asegurando muy bien. Y es aquí donde se enamora. Exacto, porque de esta chiquilla. Él se movía entre Los Ángeles y Santiago, ¿ya? Y Simón Riquelme, como dijimos, era parte del cabildo y tenía como la costumbre de recibir a los jefes militares en su casa, etcétera. Isabel, bueno, ahí está mi historia, ¿no? Sí. En la ficción. La historiografía dice que solamente queda embarazada aproximadamente a los 18 años de Ambrosio Higgins y tiene Bernardo. Como tú dices, haber tenido un hijo con este hombre, con Ambrosio Higgins, era un tremendo peso que llevaba ella, ¿ya? Por la importancia que tenía él. O sea, estamos hablando de poder absoluto. Yo creo que ninguno de nosotros, ya formados en democracia, logramos dimensionar lo que es algo así. Estar con un virrey. Exacto. Y Bernardo se transforma en el fondo en un hijo de rey, ¿ya? Y cuando él, obviamente todos sabemos que viaja a Perú, viaja luego a Inglaterra a formarse y vuelve como a los 25 años, y en regreso de Bernardo llama mucho la atención a la gente en el sur y hay una gran necesidad por saber quién es este joven, que no solamente se parece físicamente a quien fue gobernador y virrey, sino que también es tremendamente inteligente y tiene ideas muy innovadoras. Cuando hablo en Carta del Mar, también no solamente hablo del amor que pudo haber de pareja, sino que también el amor filial de madre a hijo. Eso mismo te quería preguntar. Eso es muy importante porque Isabel marcó profundamente al padre de nuestra patria. Sí. Marcó profundamente a Bernardo Higgins. Yo me atrevería a aventurar que lo marcó como mujer, como madre y en la política. Y uno lo ve eso. Quizá ella no es una mujer que está dando lecciones de política o opiniones de política, pero ella a lo largo de la historia, que es una historia turbulenta políticamente, sigue a Bernardo. ¿Nos puedes contar cómo esta mujer marca al padre de nuestra patria y cómo lo notas tú en algunas características fundamentales de Bernardo? Yo creo que el tesón, ella era audaz también, era muy valiente. Ella lo acompaña en el periodo, digamos, ya cuando comienza la guerra, ella se hace cargo, digamos, de las haciendas, no solamente de Palpal, de la hacienda de los Riquelme, sino también de las canteras. Entrega pertrechos a los patriotas, se encarga de eso, que era una tremenda labor, que había que tener coligües para poder defenderse, que lo ocupaban como lanza, que había que tener aguardiente y un montón de pertrechos más para mandarlos al norte, más al norte donde estaban las tropas. Le cuesta incluso su libertad.
Exactamente, y en ese sentido, cuando los españoles se dan cuenta y atacan las canteras, porque había que obviamente darle en el alma, digamos, a O'Higgins, porque sabían que era muy, muy duro con ellos, ¿no? Había que vengarse, destruyen la hacienda de las canteras completamente, que era una hacienda modelo, preciosa, y obviamente Isabel tiene que huir. Y ahí hay un tema que ella es tomada, a mí me sorprendió mucho durante la investigación que ella la tomaron rehén, ¿ya? Sí. Y estuvo mucho tiempo rehén de los españoles. De hecho, Carrera ayuda a O'Higgins porque tuvo la suerte de haber capturado a la mujer y a las hijas de General Sánchez, que era uno de los generales más importantes de los españoles. Y a pesar de que se hizo la entrega de estas jóvenes y la madre a los españoles, no querían entregar a Isabel. Claro, porque era una moneda de cambio muy importante. Ella estuvo muy mal. Entonces estuvo aproximadamente 6 a 8 meses rehén de los españoles, con las condiciones que eso significaba. O sea, te estoy hablando de mujeres, por ejemplo, como Gertrudis Serrano, que fue la madre de Freire, que fue humillada en público, golpeada en Concepción, digamos, cuando llega Osorio, que era peor que todos los anteriores, ¿no? O sea, las humillaciones que sufre la madre de Freire fueron terribles. Entonces muchas mujeres fueron abusadas, o sea, ¿para qué vamos a hablar de los abusos, violaciones, golpes, humillaciones públicas, etcétera, por ser parte, quizás solamente ser la hermana, la madre, la tía de un patriota, digamos, destacado. Y eso le pasa a Isabel en el fondo, que ella es rehén, la tienen que entregar. Yo creo que también había un tema ahí, quizás el tema también era famosa, yo creo que era conocida por haber sido la madre del único hijo de Ambrosio, y tenía un peso político súper importante. Después cuando él asume ya, cuando ella lo acompaña al exilio, o sea, ella siempre está presente. Ella no solo queda, es tan importante la figura de ella porque una mamá podría haber dicho, lindo, sabe que yo ya estuve presa 8 meses, no me trataron bien. Uno no se logra imaginar lo que era la mujer como moneda de intercambio en esa época. No participo más de esto, me quedo tranquila en mi hacienda y vaya, saque todo lo que necesita y siga con su causa. Pero ella va más allá, cruza la cordillera, es exiliada o se autoexilia y ayuda a preparar incluso al otro lado de la cordillera junto con San Martín a las tropas del Ejército Libertador de los Andes. Tenemos que entender. O sea, ella se suma a la causa a pesar de los probables horrores de los que nunca vamos a ver que pasó estando presa. Exacto, y sí, y bueno, llegan las tropas, justo ahora fue el 1 y 2 de octubre, ¿no? Se recuerda el desastre de Rancagua, el sitio de Rancagua. Y ellos obviamente se exilian, cruzan la cordillera y se hace como un punto digamos, de reunión de todos los patriotas. Llega la gente de San Martín desde La Plata a ayudar, a entregar pertrechos, etcétera. Las mujeres chilenas con las mendocinas se organizan porque había niños, había ancianos, había hombres que estaban heridos, indígenas, servicios, sirvientes, etcétera. O sea, había un montón de gente que necesita, miles de personas que necesitaban ayuda. Y entre ellas está Isabel dentro de la organización, y algo que también que ahí parte el libro, digamos, ¿no? En ese periodo de Isabel, como la que organizaba ahí, como somos todas las mujeres chilenas en el fondo, que llegamos a un lugar y lo vemos desordenado, ya nos subimos las mangas y nos podemos ordenar, tú haces la comida, tú prendes el fuego, siempre somos así, pues, todas organizadas. Entonces ella también hace ese rol, ese papel súper importante. Es un papel que como de primera dama en el exilio, podríamos decir, porque en el fondo, si bien San Martín era el encargado de conseguir, y lo hace, todo el dinero y el apoyo logístico para poder liberar a Chile, bien como tú dices, las mujeres tienen que organizar una especie desde escuelita para los niños, comedores, porque eran miles de personas. Uno se imagina que había un reducto en Mendoza, no era un reducto, era una mini ciudad. Una mini ciudad, exacto. Una mini ciudad con pesebreras, con alimento, con educación, que había que educar niños y se arrancaron miles de familias, imagínate. Incluso organizaron una especie de teatro para que tuvieran un momento de no bajar la moral. Felicidad y no bajar la moral. ¿Ya? Y ella después obviamente deja, San Martín invita a los O'Higgins, que no pueden estar en Mendoza, los invita a
a Buenos Aires, y ya se tiene que alejar, y bueno, se empieza a preparar todo el retorno, ¿no? Que es toda una cuestión estratégica súper importante. Y ya ella llega, vuelve, digamos, atrás de las tropas, llega O'Higgins, viene Chacabuco, obviamente, que fue la gran batalla que definió la libertad, después Maipú, y ella ya llega con su hijo como especie de primera dama, digamos, a poner ahí un poco de orden, pero orden interno. Ella era muy matriarca, o sea, sí, era como de vigilar a sus hijos, de ver... Pero hay un tema muy importante, por ejemplo, en la abdicación, que eso sí está registrado historiográficamente, que es el tema de que le pidieron a ella que se involucrara en el tema. Cuéntanos un poco de eso, que nos quedan unos minutitos. Cuéntanos cómo ella se involucra en el tema de la abdicación y cuéntanos después qué ves tú de ella en su visión republicana, para terminar cerrando con eso. Cuéntanos un poco de la abdicación. Bueno, el tema de la abdicación, ella como tú decías al principio, no había una cuestión política como lo que pasó con los Carreras, ¿no? Con Javiera, que era una líder política. En el caso de Isabel, no. Yo creo que su propia vida también la hizo ser un poquito más pragmática, los propios dolores de su vida, ¿no? Entonces, cuidadosa, porque ella sabía del poder con que se enfrentaba. Y eso es muy importante, ¿ya? O sea, tuvo que defender a su familia y a su hijo de un hombre sumamente poderoso también. Cuando es el día mismo de la abdicación de O'Higgins, hay registros de que fueran a pedirle a ella que por favor se inmiscuyera y que tratara de convencerlo a él de que no dejara el poder. Pero ella era una convencida de que si él no había cumplido con el rol y él sentía que debía entregar el mando a otra persona porque no lo había hecho bien, debía hacerlo nomás. Una visión republicana de la mujer moderna. Exacto. Y eso es como lo impresionante que tiene Isabel, que es una mujer criada en el régimen monárquico, de manera muy rápida. Hay que subirse al carro de la república naciente y ella se convierte en un espíritu republicano. Exacto. ¿Qué papel hoy día tú ves en las mujeres en este rol republicano? Isabel lo hace fantástico, porque Isabel lo que hace, que no es una tarea fácil, es en el fondo, en cierta manera, intervenir en un hijo, que es lo que uno más quiere en la vida, en decirle, bueno, esto quizás tú estás siendo muy autoritario, o sea, volvamos al republicanismo, a la democracia. Devuelve el poder. Devuelve el poder como corresponde, a la virtud republicana. Sí. ¿Qué de eso hoy día tú puedes percibir en el mundo político que está habitado de mujeres? ¿O dónde reconoces esas características yo creo que virtuosas republicanas en algunas mujeres, y que finalmente Isabel, por eso yo digo, es una madre fundadora, es la madre fundadora del republicanismo, que se atreve incluso a decirle a su hijo, no te quedes con el poder, porque hay algo superior que es la república? Yo creo que en el mundo político difícil. ¿Difícil lo ves hoy día? Lo veo, sí. Yo creo que fue el propio pueblo chileno que se expresó. Sí. El 4 de septiembre. Sí. Y yo creo que las bases de la república están en nosotros, en todos los que fuimos a votar. Ahí está. O sea, hoy día yo creo que los representantes políticos el gran celador de la república hoy día somos los chilenos. Somos más los chilenos, que quizás los mismos políticos que hoy día están... Yo creo que definitivamente fueron los propios chilenos los que dijimos, en el fondo, porque todos votamos, ¿no? Esta es la república, y la república tiene que tener estas bases, porque estas son las bases con las que nos hemos formado a través de siglos. Ya, esto no es, entonces, nosotros somos los creadores y preservadores, digamos, en el fondo. Los celadores de la república. Entonces, eso a mí me llenó de una profunda alegría, en el fondo, del valor de la democracia, de ver que mesas de 350 votantes, 320 votaron en San Fernando, 340 hasta 350, mesas completas, ¿ya? De ver que la gente no quería que se involucraran con los símbolos de la patria, que eso es muy importante. Eso es muy importante. En el fondo, detrás de lo que sucedió en las votaciones, también hay una relectura de la valorización de nuestra identidad, que en el fondo nosotros decidimos
perdón, nosotros Exacto. decidimos nuestra identidad, nosotros Sí. decidimos cómo queremos identificar y expresar nuestras tradiciones. Y en eso las mujeres somos muy importantes. Muy Si tú importante las conversas, mujeres. yo converso mucho con mujeres del campo, ¿Ya? ¿ya? Y ellas hay una preocupación importante por cosas así. O sea, ellas quieren seguridad, quieren un Estado que les permita a sus hijos crecer tranquilos, quieren una buena educación. Eso es lo que quieren, pero todo dentro de un orden y la conservación de sus tradiciones para ellos son muy importantes, sobre todo para el mundo rural. O sea, hay un amor por Chile muy profundo. Muy profundo. Entonces, y esa mujer del campo, en esa mujer del campo, ¿encontramos a Isabel Riquelme? A la madre O'Higgins, a la madre de nuestra República Democrática. Esa mujer del campo es muy simbólica porque, bueno, ahora es la que trabaja, muchas veces mantiene, trabajando como temporera, mantiene su casa, educa a sus hijos, ¿no? Y necesita obviamente de una república que le dé estabilidad y que le dé una seguridad para la formación de sus hijos también, ¿no? Esta chilena que a través, si tú te fijas, como la conversación que tuviste con la Ana Campos, o sea, Sí. las chilenas siempre hemos Sí. sido protagonistas, aunque no tengamos el poder, aunque no tengamos una presidenta chilena, ¿ya? Las chilenas siempre somos muy protagonistas de la situación del país. Y cuando el país está mal económicamente, cuando tus hijos quizás no puedes llegar a fin de mes para darle comida a tus hijos, la chilena reacciona inmediatamente. Sí, es la mujer la que sale a la calle a expresar lo que se necesita en favor de sus hijos. De sus hijos. Entonces, ojo ahí, porque las mujeres chilenas son muy importantes al momento de dar de decidir el destino de la república. Los acentos de las repúblicas. Absolutamente. Entonces eso me llena de orgullo porque en Chile nomás, yo creo que en Latinoamérica las chilenas son, pero wow, son muy, muy, muy seguras. Mujeres. Obvio. Oye, Irene, me encantaría seguir conversando. Ya tendremos oportunidad de seguir haciéndolo. Sí. A mí me encantó este libro. Me encantó recuperar a un mundo de mujer chilena de campo, ver el peso de las regiones hoy en nuestro país y en la historia de la formación de la República Chilena. Cartas al Mar, se los recomiendo. Está escrito con una pluma maravillosa. Es la historia de un amor, es la historia de un hombre poderoso como el virrey del Perú, es la historia del fundador de la patria y es la historia de las mujeres poderosas. Y escrita además por otra gran mujer, Irene Padilla. Muchas gracias. Me encantó tenerte acá. Nos despedimos. Gracias. Gracias a Radio Agricultura, gracias a ti, Mayra. Gracias, Irene. Gracias a todos. Lean Cartas al Mar. Yo lo disfruté intensamente. Conocer la historia de una mujer, como les digo, fundadora de nuestra patria. Y Irene ya nos sorprenderá con nuevas historias y nuevas mujeres. Así que muchas gracias, buenas noches y ya saben, Cartas al Mar de Irene Padilla. Buenas noches. Buenas noches.